La civilización tartaria, el imperio que borraron de la historia. Durante siglos figuró en los mapas como un vasto imperio. Aparecía junto a nombres como China, Persia o el Imperio Otomano. Pero hoy no queda nada. 0 monumentos reconocidos. Ningún capítulo en los libros de historia. Y lo más inquietante, ni una sola explicación convincente de su desaparición. La llamaban Tartaria. Según algunos investigadores, podría ser la civilización perdida más grande de todas. Un imperio olvidado por error, o una historia cuidadosamente silenciada. Durante siglos, los mapas europeos, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, mostraban claramente un vasto territorio llamado Tartaria. Estaba delimitado, nombrado e incluso clasificado. Algunos mapas distinguían entre la Gran Tartaria en Siberia y Asia Central, la Tartaria moscovita, la China Tartaria e incluso la Tartaria independiente. Estos mapas no eran bocetos. Eran científicos, elaborados por cartógrafos reconocidos. Incluían detalles geográficos, rutas comerciales e incluso símbolos que representaban ciudades fortificadas, templos o estructuras avanzadas. Pero hacia finales del siglo XIX, Tartaria empezó a desaparecer de los mapas. Gradualmente, como si alguien estuviera borrando cada referencia. Para el siglo XX ya no existía. Ninguna enciclopedia la menciona. Ningún museo habla de ella. Y el mundo entero la olvidó. Durante el siglo XIX, muchas ciudades alrededor del mundo experimentaron una explosión arquitectónica. París, San Petersburgo, Chicago, Viena. Todas comenzaron a llenarse de estructuras monumentales, con cúpulas, torres, arcos colosales y decoraciones imposibles. ¿Cómo lo hicieron? Estamos hablando de edificios con detalles esculpidos en piedra, estructuras alineadas con principios matemáticos y astronómicos, diseños geométricos complejísimos. Y todo esto, supuestamente construido con herramientas rudimentarias, por trabajadores sin educación formal en arquitectura. ¿Y si estos edificios no fueron construidos, sino redescubiertos? ¿Y si formaban parte de una red de ciudades globales de Tartaria, reapropiadas por los imperios modernos tras una gran catástrofe? Es más, muchos de estos edificios fueron destruidos, quemados o renovados hasta quedar irreconocibles. ¿Casualidad o limpieza histórica? Desde 1851, las exposiciones universales se convirtieron en espectáculos mundiales. París, Filadelfia, Londres, San Francisco, todas mostraron avances científicos, culturales y arquitectónicos. Pero hay un detalle que desconcierta a muchos investigadores independientes. Las estructuras construidas para estas exposiciones fueron absolutamente extraordinarias. La exposición de Chicago de 1893, por ejemplo, presentó más de 200 edificios neoclásicos, fuentes monumentales, esculturas, lagos artificiales y sistemas eléctricos. Todo esto supuestamente construido en menos de 2 años. Lo extraño es que, tras las exposiciones, la mayoría de estas estructuras fueron demolidas. Algunas ardieron misteriosamente y otras desaparecieron sin dejar rastro. Pero ¿por qué destruir algo tan monumental? Una teoría plantea que las exposiciones sirvieron como cortina de humo, mostrar estructuras antiguas, atribuirlas a arquitectos modernos y luego destruirlas para evitar preguntas incómodas. ¿Y si esas construcciones eran en realidad parte de Tartaria, preservadas por error? Ahora entramos en territorio aún más inquietante. Hay un fenómeno repetido en ciudades de todo el mundo. Edificios semienterrados, puertas bajo el nivel del suelo, ventanas bloqueadas por tierra. Desde Estambul hasta Moscú, desde Londres hasta Ciudad de México. Lo llaman el fenómeno del barro, o mud flood. Hay registros fotográficos del siglo XIX mostrando excavaciones urbanas con metros de tierra sobre estructuras existentes. Casas con pisos enterrados, iglesias cuyos primeros niveles están completamente bajo tierra. ¿Qué lo provocó?
¿Una catástrofe natural? ¿Un cataclismo desconocido? ¿O un evento global que nunca fue registrado por la historia oficial? Si Tartaria existió y fue alcanzada por este fenómeno, es posible que muchas de sus ciudades quedaran sepultadas y que sus ruinas hayan sido literalmente edificadas encima. ¿Y si la historia moderna fue construida literalmente sobre los restos de una civilización anterior? Otro aspecto perturbador de la teoría tartaria es su relación con la tecnología. Muchos creen que esta civilización dominaba formas de energía no convencionales, resonancia acústica, electricidad atmosférica o incluso energía libre, y que sus edificios no solo eran decorativos, sino funcionales. Antiguas antenas en cúpulas, torres con geometrías específicas, uso de cobre y mercurio, podrían haber servido para canalizar energía del entorno. ¿Y si esas estructuras eran en realidad generadores, amplificadores o sistemas de comunicación? Imagina un mundo donde las ciudades no dependían de combustibles fósiles, donde la energía fluía por el aire, donde la arquitectura era también una tecnología. Si Tartaria tenía ese conocimiento, y si fue destruido, ¿quién se beneficiará de su desaparición? ¿Por qué ese conocimiento nunca se preservó? La historia oficial nos habla de grandes imperios, guerras épicas y héroes inmortales. Pero hay silencios, silencios que gritan. Tartaria es uno de ellos. Un nombre que aparece donde no debería. Edificios que no encajan en su tiempo. Eventos que no tienen explicación. ¿Y si lo que creemos saber del pasado es solo una versión incompleta? ¿Y si hay piezas que se retiraron intencionalmente del tablero? La civilización tartaria podría ser una de esas piezas, y quizás la más importante de todas. En Archivo Cero buscamos precisamente eso, las piezas perdidas. Suscríbete para abrir más archivos, porque el pasado podría ser muy distinto de lo que nos contaron.